Desde que tengo memoria, en mi casa siempre hubo un guión no escrito. Yo era la responsable, la que sacaba buenas notas, la que no daba problemas, y Belle, mi hermana menor, era la estrella, la niña brillante a la que todos querían proteger. No importaba cuánto me esforzara, sus logros, grandes o pequeños, siempre ocupaban el centro del escenario. Recuerdo que cuando gané un concurso nacional de escritura, mi madre me dijo con una sonrisa: «Muy bien, cariño. Pero mira, Belle aprendió a tocar una canción en la guitarra». La atención cambiaba de dirección en cuestión de segundos. Con el tiempo aprendí a no esperar reconocimiento. Me convencí de que mi papel era sostener a los demás, estar disponible, callar mis propias necesidades. El año en que cumplí 28, pensaba que tal vez las cosas podían ser distintas. Había planeado un día sencillo, un brunch con un par de amigos, una videollamada con mis padres y quizás una cena tranquila. No necesitaba grandes gestos, solo sentir que mi familia se acordaba de mí. Pero la noche anterior a mi cumpleaños, mientras revisaba Facebook, vi algo que me dejó helada. En la pantalla, decenas de fotos mostraban a Belle en una fiesta sorpresa. Globos dorados, una mesa llena de postres, un pastel enorme con velas encendidas. Mis padres, tíos y primos, todos allí abrazándola, posando felices. El texto que acompañaba las imágenes era aún peor: celebrando a nuestra querida Belle para darle ánimo antes de su gran entrevista. Se lo merece todo. Leí los comentarios. ¡Qué linda! Siempre tan especial. Por fin, alguien digno de un festejo así. Ese último me atravesó como un cuchillo. Ni siquiera en mi propio cumpleaños había recibido algo así. Y aquí estaban, derrochando entusiasmo por un motivo que ni siquiera era un logro, solo una entrevista pendiente. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de moverme. No sentí rabia inmediata, sino una especie de vacío, como si me hubieran quitado el aire. En mis 28 años había financiado parte de la renta de Belle, pagado facturas cuando ella no podía, cubierto deudas que ella misma acumulaba con su estilo de vida despreocupado, y todo eso en silencio, sin exigir nada a cambio, sin reclamar protagonismo. Pero aquella noche, viendo cómo sonreía en esas fotos, entendí que yo no estaba en la historia de mi familia como hija en igualdad, sino como un recurso invisible. Apagué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad. Los recuerdos vinieron en cascada. Mi graduación universitaria, a la que llegaron tarde porque Belle tenía un ensayo de teatro. Mi primer ascenso, que pasó desapercibido porque ella había terminado un curso de maquillaje. Navidades en las que mis regalos eran utensilios de cocina para que te sean útiles, mientras ella recibía joyas y viajes. No era solo la fiesta, era todo lo acumulado. La mañana de mi cumpleaños, mi madre me llamó. «Feliz cumpleaños, cariño», dijo con un tono rápido, casi como quien marca un pendiente en su lista. «Perdón que ayer no pudimos hablar, estábamos tan ocupados con lo de Belle». «Sí, lo vi», respondí, manteniendo la voz neutra. «Ah, ¿viste las fotos? Fue algo improvisado, ya sabes cómo es la familia. Queríamos que se sintiera apoyada». Imaginé a mi madre recorriendo la casa decorada con globos, organizando el pastel, sin pensar en que al día siguiente era mi cumpleaños. «Entiendo», dije. «¿Y cuándo pensaban hacer algo por mí?» Hubo una pausa incómoda. «Bueno, es que tú eres más independiente. Sabemos que no te importa ese tipo de cosas». Esa frase me hizo apretar los dientes. No se trataba de regalos ni de fiestas. Se trataba de sentirse vista. Terminamos la llamada con promesas vagas de hacer algo en otra ocasión. Pero yo ya había decidido que no habría otra ocasión bajo las mismas reglas. Esa tarde abrí mi carpeta de finanzas y empecé a reunir todo: recibos de transferencias a Belle, pagos de sus facturas, comprobantes de deudas liquidadas. Los organicé por año, con notas que explicaban cada concepto. Mientras lo hacía, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por darme cuenta de cuánto había hecho en silencio. Alivio por saber que por primera vez pondría límites claros. Al día siguiente envié un correo electrónico a mis padres y a Belle. No era una explosión de ira, sino una lista fría y ordenada. Montos, fechas, conceptos. Al final, escribí: «A partir de hoy no cubriré más gastos que no sean míos. No es un castigo, es una decisión para cuidar mi bienestar.
Necesito que esto se entienda y se respete. Apagué el ordenador y salí a caminar. El aire fresco me ayudó a ordenar ideas. No esperaba aplausos, ni siquiera una disculpa inmediata, pero sabía que si quería cambiar algo, tenía que empezar por mí. Las respuestas a mi correo no tardaron en llegar. Primero fue Belle, con un mensaje de voz que empezaba con un suspiro exagerado. ¿En serio vas a hacer esto ahora? Justo cuando tengo tantas cosas en marcha. Justo por eso, pensé. Porque siempre hay algo en marcha que termina costándome a mí. En su mensaje decía que estaba herida por la forma en que había expuesto las cifras, que eso la hacía sentir como si yo llevara la cuenta para echárselo en cara. No mencionó una sola vez el esfuerzo que había implicado para mí. Horas después, mi padre llamó. Su tono era más firme que el de Belle. Hija, esto nos tomó por sorpresa. Sabíamos que ayudabas a tu hermana, pero no imaginamos que fuera tanto. Exacto, respondí, y eso es parte del problema. Pero, ¿no podrías seguir un tiempo más hasta que Belle se estabilice? Papá lleva años estabilizándose, y cada vez que parece que lo logra, surge otra crisis. Hubo un silencio largo. Sentí que, por primera vez, estaba escuchando de verdad mis palabras. Mi madre fue la última en reaccionar. Me llamó de noche, con esa voz dulce que usaba cuando quería convencerme. Sé que lo haces porque estás dolida por lo de la fiesta, dijo. Te prometo que no fue para menospreciarte. No es solo por la fiesta, mamá. Es por todo. Años de sentir que mi lugar en esta familia es invisible, salvo cuando se trata de resolver problemas. Pero tú eres tan fuerte. Y eso no significa que no necesite apoyo. Ella suspiró. No sé si Belle podrá con todo esto. No lo sabrá hasta que lo intente, respondí. Las siguientes semanas fueron un desfile de mensajes, algunos pasivo-agresivos, otros abiertamente molestos. Tíos y primos opinaban sin que nadie les hubiera pedido. Siempre fuiste la seria, ¿por qué ahora te pones así? La familia es para ayudarse. Yo respondía poco, no porque no tuviera argumentos, sino porque ya no estaba dispuesta a justificar mi decisión como si fuera un crimen. En el trabajo noté que algo en mí había cambiado. La misma determinación que me llevó a cortar la ayuda a Belle empezó a filtrarse en otras áreas. Cuando un colega intentó endosarme tareas que no eran mías porque tú eres más organizada, respondí con un claro: no, eso no está en mi lista de responsabilidades. Fue liberador. Belle, mientras tanto, empezó a enviar mensajes pidiendo pequeños préstamos temporales. No caí en la trampa, le respondía con frases breves. No puedo ayudarte con eso. Confío en que encontrarás una solución. Al principio reaccionaba con enojo, luego con silencio, pero sabía que tarde o temprano tendría que adaptarse. Un domingo, mientras desayunaba, recibí un mensaje inesperado de mi padre. Podrías venir a cenar la próxima semana. Queremos hablar contigo sin presiones. Acepté, pero con una condición. No hablaré de reactivar los pagos. Si ese es el tema, no cuenten conmigo. Entendido, respondió. La cena fue extraña. Belle estaba ausente. Mis padres parecían nerviosos. Hablamos de mi trabajo, de un viaje que pensaba hacer, del clima. En un momento mi madre dijo: es raro, pero la casa está más tranquila últimamente. Yo no respondí. Sabía que esa tranquilidad venía de que no había discusiones sobre dinero y que, tal vez, empezaban a darse cuenta. Al despedirme, mi padre me abrazó más fuerte de lo habitual. No prometo que entienda todo lo que hiciste, pero estoy intentando verlo desde tu lado. Salí de allí con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque algo estaba empezando a cambiar. Tristeza, porque esos cambios llegaban tarde. Esa noche, al llegar a casa, abrí de nuevo las fotos de la fiesta de Belle. Las miré sin la punzada inicial. Ya no eran una herida abierta, sino un recordatorio de por qué había tomado mi decisión. Por primera vez pensé que mi cumpleaños, aunque silencioso, había sido un punto de inflexión. No un día para recibir, sino para decidir. Y aunque no lo sabía en ese momento, ese paso sería el inicio de una cadena de transformaciones que me llevarían mucho más lejos de lo que imaginaba. Las primeras semanas después de cortar la ayuda fueron como un terremoto silencioso. No hubo explosiones inmediatas, pero sí una serie de pequeños movimientos que empezaron a cambiar todo. Belle,
que siempre había vivido con la certeza de que, de una forma u otra, yo cubriría cualquier hueco en sus finanzas. De pronto, tuvo que enfrentarse a cifras que antes ni miraba. Las facturas ya no desaparecían por arte de magia. El alquiler, la luz, el internet. Todos esos números ahora caían directamente sobre ella, sin colchón. Me enteré por una prima, la misma que con frecuencia funcionaba como mensajera involuntaria entre nosotras, que Belle había tenido que dejar su apartamento en el centro. El lugar era moderno, con ventanales enormes y vistas a un parque. Lo había alquilado apenas un año antes, segura de que la vida se acomodaría. Ahora se había mudado a un piso mucho más pequeño en las afueras, compartido con una amiga que, según supe, también estaba atravesando problemas de dinero. No me alegré por su incomodidad, pero sí sentí una calma extraña. No era venganza, era justicia. Por fin, Belle estaba aprendiendo algo que yo había entendido desde muy joven: vivir con lo que se tiene. La familia, sin embargo, no lo vio así. Mi madre me llamaba cada 2 o 3 días, siempre con la misma fórmula. Empezaba hablando del clima, de algún vecino o de un plato que había cocinado, y poco a poco derivaba en el tema de Belle. «Tu hermana está muy estresada», me decía en voz baja, como si eso lo hiciera más convincente. «Apenas duerme». «Es normal», respondía yo. «Cuando uno empieza a hacerse cargo de sus cosas, cuesta adaptarse». Ella suspiraba, con ese sonido que, desde niña, me hacía sentir como si estuviera decepcionándola. «No sé, Allison, yo creo que podrías ayudarla aunque fuera un poquito». Yo me mantenía firme. «No voy a volver a lo de antes», no fue algo que decidiera a la ligera. Mi padre era menos diplomático. Me llamaba directamente para proponer acuerdos. «Mira, no te pido que le pagues el alquiler ni nada grande, pero quizá podrías cubrirle la luz este mes. Son apenas unos $. Me quedaba callada unos segundos antes de contestar. «Papá, ¿sabes cuántos meses de solo este gasto pequeño he pagado?» Él no respondía. Sabía que tenía razón. Si empiezo otra vez, volveremos exactamente al mismo patrón, y no puedo. Belle también hizo sus intentos, cada uno con un matiz distinto. Primero, los mensajes melancólicos. «Extraño cuando salíamos juntas de compras». Luego, los de culpa. «No pensé que cortarías todo tan de golpe. Me dejaste en una situación muy difícil». Yo respondía con cortesía, pero sin abrir ninguna puerta. Aprendí que cada vez que cedía un poco, el hilo se convertía en cuerda y pronto volvía a estar atrapada. En mi vida laboral, el cambio fue casi inmediato. Sin la carga mental de pensar en las cuentas ajenas, mi energía estaba enfocada por completo en mis proyectos. Mi jefe lo notó y un día, mientras revisábamos un informe, me dijo: «Te veo más enfocada últimamente. ¿Ha pasado algo?» Sonreí. Digamos que aprendí a priorizar lo que realmente me corresponde. Fue una respuesta breve, pero cargada de significado. Un sábado por la mañana, mi padre me llamó para invitarme a comer. «Quiero hablar contigo, solo tú y yo», dijo. Acepté, aunque con cautela. Nos encontramos en un restaurante pequeño, de esos con manteles de cuadros y olor a pan recién horneado. Durante los primeros minutos hablamos de cosas sin importancia: el clima, un partido de fútbol, algún recuerdo viejo. Pero luego él dejó el tenedor sobre el plato y me miró directamente. «Tu hermana está buscando otro trabajo», dijo. Creo que, al final, entendió que no podía seguir como antes. Asentí lentamente. «Eso es bueno. No voy a mentirte, me costó aceptar tu decisión, pero ahora veo que tal vez era necesario». Sus palabras me tomaron por sorpresa. No era una disculpa, pero sí un reconocimiento de que algo estaba cambiando en su forma de ver las cosas. De regreso a casa, caminé despacio, dejando que el aire fresco de la tarde despejara mis pensamientos. Me di cuenta de que esa breve conversación me había dado más alivio que muchas charlas largas en el pasado. Era como si, por primera vez, mi padre estuviera dispuesto a mirar la situación desde mi lado, aunque fuera de reojo. Belle, en cambio, no estaba lista para dar un paso así. El lunes siguiente me escribió: «¿Podrías prestarme para el transporte este mes? Te lo devolveré, lo prometo». Contesté
No puedo, seguro encontrarás la forma. No hubo respuesta inmediata, pero 2 días después vi en sus redes que había comenzado un empleo temporal en una tienda. No era un trabajo glamuroso, pero era trabajo. Esa noche, mientras preparaba la cena, me quedé mirando por la ventana de la cocina. Las luces de los edificios parpadeaban en la distancia y pensé que, aunque aún había tensión en la familia, ya no sentía el mismo peso en el pecho. Era la primera vez en mucho tiempo que mi vida giraba alrededor de mis propios pasos, no de los de otra persona. Al día siguiente decidí hacer algo que llevaba postergando meses. Había correos de bancos, recordatorios de pagos viejos, avisos de compras que ni siquiera eran mías porque yo había puesto mi tarjeta para ayudar a Bel por un tiempo. Fui anulando suscripciones, cerrando cuentas compartidas que nunca debieron existir y cambiando contraseñas. No porque me gustara cortar lazos, sino porque estaba poniendo orden en un lugar que había sido caótico durante demasiado tiempo. Esa tarde recibí una llamada de la amiga con la que Bel estaba compartiendo piso. «Perdona que te llame», dijo con voz dudosa, «pero estoy preocupada por ella. Está trabajando mucho, casi no come». «Gracias por avisarme», respondí. «¿Ella sabe que me llamas?» «No, pero pensé que quizá podrías, no sé, hablar con tus padres para que la apoyen más». «Lo harán», dije, «y también lo hará ella. Ahora le toca a cada uno asumir su parte». Colgué y me quedé mirando la pared. Sentí una punzada de culpa, esa vieja conocida. No era mi tarea rescatar a todo el mundo. Mi tarea era no abandonarme a mí misma. Esa semana, Bel me escribió de madrugada. El mensaje era más largo que de costumbre. Decía que estaba agotada, que el trabajo en la tienda era duro, que extrañaba su vida anterior. Terminaba con una frase que no había leído nunca de su parte. «Creo que subestimé lo que hacías por mí. Me doy cuenta de que nunca lo asumí de verdad». Me quedé un rato mirando esa línea. No era una disculpa completa, pero era un movimiento. Le respondí por la mañana, con el tono más honesto que pude. «Yo también estoy aprendiendo. Si necesitas hablar, puedo escucharte. Si necesitas que haga tus pagos, no. Esa puerta ya no está abierta». No contestó de inmediato. Horas después, solo envió un corazón. Y aunque pudiera parecer mínimo, yo lo sentí enorme. A fin de mes, mi padre propuso otra comida. Esta vez, sin rodeos. «Quiero que hablemos de cómo vamos a organizarnos como familia». Asentí, aunque por dentro me tensé. Temía que aquella frase escondiera algún intento de volver a lo anterior. Nos sentamos en su cocina, los 4. La mesa olía a café recién hecho. Mi madre había horneado pan. El ambiente tenía una calma nueva y también una electricidad incómoda. Mi padre carraspeó. «Yo no supe ver muchas cosas. Creí que ayudar a una hija más que a la otra era equilibrar, porque una parecía fuerte y la otra frágil». Miró a Bel y luego a mí. Me equivoqué. Sin querer, empujé a una a cargar con lo de todos y a la otra a no cargar con nada. Mi madre se frotó las manos, nerviosa. «Yo también», me justificaba pensando que tú, Allison, no necesitabas la misma atención, que te importaban menos los detalles, las fiestas, las palabras. Hizo una pausa y añadió con un hilo de voz: «Me equivoqué contigo y también contigo, Bel. Te quité la oportunidad de aprender a sostenerte». Bel alzó la mirada. No me di cuenta de cuánto esperaba que otro arreglara mis problemas. Se mordió el labio y dijo: «Allison, te debo dinero y respeto. No te voy a pedir que me lo perdones todo hoy, pero voy a trabajar para cambiarlo». Sentí un nudo en la garganta. No creía que un discurso arreglara los años, pero sí veía algo que antes no existía: responsabilidad. La responsabilidad es silenciosa, no se viste de fiesta, se nota en los actos. «Propongo algo», dije. «Hagamos un presupuesto para mamá y papá que sea realista. Y tú, Bel, arma uno propio. Si necesitan ayuda para hacerlo, yo les enseño». Mi padre asintió con decisión. «De acuerdo, quiero que todo se anote. Nada de ya veremos». Mi madre sonrió con timidez. «Puedo recortar cosas. No necesito ciertos gastos. Prefiero paz a apariencias.
El resto del día fue extrañamente sereno. Revisamos números, abrimos una cuenta de emergencia con aportes pequeños y elegimos una fecha para reunirnos cada mes y revisar en qué estábamos. Cuando nos despedimos, Belle me abrazó diferente. No fue un abrazo de niña buscando refugio, fue un abrazo entre adultas que empiezan por fin a tratarse como iguales. Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela y me preparé un té. El silencio no era vacío, era descanso. Pensé en las veces que me había quedado despierta hasta tarde calculando si llegaría a todo, si podría cubrir el alquiler de Belle, la factura de la luz, el internet, y me di cuenta de que, aunque ahora no cubría nada de eso, sentía más amor hacia ella que antes. Porque el amor sin límites se vuelve agotamiento, con límites puede respirar. Los días siguientes siguieron trayendo desafíos. Belle tuvo un turno extra en la tienda y terminó con la espalda dolorida. Mi madre se angustió por una reparación del coche. Mi padre discutió conmigo por un comentario torpe, pero cada incidente encontraba una respuesta nueva. Belle pidió a su jefa cambiar horarios y aprendió a decir que no cuando su cuerpo no daba más. Mis padres resolvieron la reparación con el fondo de emergencia. Yo le dije a mi padre, eso que dijiste me dolió, y él, por primera vez, no se defendió. Perdón, estoy aprendiendo. Una tarde, Belle me pidió que la acompañara a una entrevista para un puesto de medio tiempo mejor pagado. Nos sentamos en un banco antes de entrar. Tengo miedo, admitió. Me aterra que piensen que no soy suficiente. El miedo no es una señal de que no puedas, le dije. Es una señal de que te importa. Llévalo contigo, pero no lo dejes conducir. Salió de la entrevista con los ojos brillantes. No sé si me van a llamar, pero por primera vez fui honesta sobre lo que sé y lo que no. Eso siempre es un buen comienzo, respondí. Esa noche me escribió, gracias por estar, no por pagar, sino por estar. Sonreí. Esa frase era un puente. Los fines de semana empecé a recuperar cosas que me hacían feliz y que había olvidado. Volví a correr en el parque, empecé clases de cerámica, salí con amigos sin revisar compulsivamente el celular por si había una urgencia en la familia. Mi vida siguió siendo la mía y aún así mi familia cabía dentro sin consumirlo todo. Un viernes mi padre me llamó solo para contarme un chiste malo que había visto en internet. Nos reímos los dos y luego colgamos sin hablar de dinero ni de problemas. Ese tipo de llamadas, pequeñas y sin agenda, eran nueva música en la casa. La amiga de Belle me escribió de nuevo, esta vez con otro tono. Está más tranquila, cocina en casa, hace listas, llega a tiempo a la tienda. A veces se frustra, pero ya no se queda paralizada. Le agradecí el mensaje y le pedí que se lo dijera a Belle. Quería que supiera que veía su esfuerzo, incluso cuando no lo nombrábamos. Una mañana de lluvia recibí un correo de mi jefe. Había un proyecto grande y querían que yo lo liderara. Antes habría dicho que sí de inmediato. Ahora me tomé una hora para revisar mi agenda, mi energía, mis prioridades. Luego respondí, acepto, con estas condiciones de tiempo y equipo. Me contestaron que sí, no era solo un avance profesional, era la prueba de que podía negociar sin sentir que estaba pidiendo demasiado. Esa misma tarde, mi madre me mandó una foto de un guiso que había preparado y un mensaje sencillo. Hoy cocinamos sin prisa. Nunca había pensado que esa frase pudiera emocionarme, pero allí estaba yo, con los ojos húmedos, entendiendo que una familia también se repara en lo cotidiano, en una receta, en una risa, en un ¿cómo estás? Que no busca nada a cambio. No todo era perfecto. Hubo un domingo en el que Belle, cansada y frustrada, me escribió, te odio por haberme soltado. Me dolió, claro. No respondí enseguida. 2 días después llegó otro mensaje. No te odio, solo me asusta no saber cómo hacerlo sola. Le contesté, puedes pedir ayuda sin pedir rescates, pide consejo, no mi tarjeta. Mandó un ok y un emoji de respiración. A veces el crecimiento suena exactamente así, torpe, honesto, repetido. Cerré el mes con una sensación desconocida, paz. No porque todos los problemas desaparecieran, sino porque ya no eran míos por defecto. Empecé a poner fecha a algo que llevaba posponiendo años. Un viaje sola, nada grandioso, solo una semana cerca del mar,
un cuaderno, un libro. Quería escuchar el sonido de mi vida sin el eco de las urgencias ajenas. La noche anterior a comprar los billetes recibí una videollamada. Eran mis padres y Bel juntos. Solo queríamos desearte un buen fin de semana, dijo mi madre, y contarte que Bel quedó finalista en el nuevo puesto, añadió mi padre con una sonrisa. Bel se acercó a la cámara y dijo: si me lo dan, invito yo la cena. Si no, igual invito yo una pizza. Reímos. Era tan simple y tan nuevo a la vez. Cuando colgamos, me quedé mirando mi reflejo en la pantalla apagada. Pensé en la versión de mí que durante años confundió sacrificio con amor. Hoy estaba aprendiendo otra verdad, que el amor también sabe decir hasta aquí, y que a veces, solo así, deja espacio para que los demás crezcan. Apagué las luces, me hice un té y abrí el navegador para comprar los billetes. El sonido de la lluvia en la ventana parecía mar. Sonreí, sintiendo que, por fin, la historia avanzaba hacia un lugar distinto. No perfecto, pero verdadero, y con esa certeza di clic en confirmar, sin miedo a estar abandonando a nadie, sabiendo que lo único que estaba abandonando era el papel que no me pertenecía. Al día siguiente haría la maleta, y cuando volviera seguiría el resto. El trabajo, las reuniones mensuales, la vida cotidiana que a veces empuja, a veces abraza, pero esta vez llevaría conmigo algo que antes no tenía, la convicción de que mis límites no eran un muro, sino una puerta abierta a una relación más honesta con mi familia y conmigo misma. El día del viaje llegó antes de lo que imaginaba. La mañana amaneció clara, con una luz suave que se colaba por las cortinas. Llené mi maleta despacio, doblando cada prenda como si estuviera empaquetando no solo ropa, sino también un trozo de la vida que estaba dejando atrás. No era un viaje lujoso ni lejano, pero para mí significaba algo enorme. Era la primera vez en años que me iba sin una red de emergencias, montada para Bel, sin listas de pagos programados, sin dejar dinero escondido por si acaso. Esta vez, todo lo que me acompañaba cabía en esa maleta y en mi propio corazón. El autobús hacia la costa tardaba 5 horas. Elegí un asiento junto a la ventana y me puse los auriculares, dejando que la música suavizara los pensamientos que todavía se aferraban a viejas costumbres. El paisaje fue cambiando. Los edificios dieron paso a campos verdes y el aire se volvió más ligero. Cada kilómetro me alejaba físicamente de mi familia, pero también de esa versión mía que siempre estaba en alerta. Al llegar, el olor a sal me envolvió como un abrazo antiguo. Me hospedé en una pequeña pensión junto al mar, atendida por una pareja mayor que me recibió con sonrisas sinceras. Mi habitación era sencilla, una cama cómoda, una ventana que daba al horizonte y el sonido constante de las olas. Era todo lo que necesitaba. El primer día caminé por la orilla hasta que el sol empezó a caer. No llevaba el teléfono en la mano, lo guardé en la mochila para no revisar mensajes cada 5 minutos. Me detuve varias veces para sentir el agua fría en los pies, como si quisiera anclarme al presente. En la cena, en un pequeño restaurante del puerto, probé pescado fresco y vino blanco. El camarero me preguntó si estaba de vacaciones y me sorprendí al decir sí, sin sentir la necesidad de justificarlo. No añadí, es que estoy escapando de... ni es que tenía que tomarme un descanso por... Solo sí. La segunda mañana, mientras desayunaba en la terraza de la pensión, llegó un mensaje de Bel. Buenos días, el puesto es mío, empiezo el lunes. Me quedé mirándolo unos segundos, con una mezcla de alegría y alivio. Respondí, felicidades, lo mereces. Ella contestó con un simple, gracias por no rescatarme esta vez. Esa frase me acompañó todo el día. Me di cuenta de que ese gracias no era solo por el trabajo, sino por la oportunidad de crecer. Era algo que durante años no había entendido. A veces la mejor ayuda es no intervenir. Las horas en la playa se convirtieron en ritual. Por la mañana caminaba descalza por la arena húmeda. Por la tarde leía bajo una sombrilla. Al atardecer me sentaba en una roca y dejaba que la marea me marcara el tiempo.
Esos días sin urgencias fueron un recordatorio de que la vida no siempre necesita ser gestionada como una crisis. El tercer día recibí una llamada inesperada de mi madre. Pensé que quizá había pasado algo, pero su voz sonaba tranquila. Solo quería saber si estás disfrutando. Mucho, respondí. Qué bien. Ah, hoy Bel vino a cenar. Cocinamos juntas. Sonreí. Me alegra. Era una conversación corta, pero cargada de un nuevo tipo de conexión, sin demandas, sin tensiones, solo un interés genuino. En la penúltima noche, mientras el mar rugía bajo la ventana, escribí en mi cuaderno: mi vida no está vacía sin ser la salvadora, está llena de espacio para mí. Cerré el cuaderno sintiendo que, de algún modo, había firmado un pacto conmigo misma. El último día, al salir del hostal, la dueña me dijo: vuelva cuando quiera. Aquí siempre hay un lugar para usted. No supe si hablaba de la habitación o de algo más profundo, pero me llevé esas palabras como un amuleto. El regreso fue distinto al viaje de ida. No sentía esa mezcla de tensión y alivio que siempre me invadía después de ausentarme. Esta vez volví a casa con la certeza de que nada se había derrumbado en mi ausencia. Belle había empezado su nuevo trabajo, mis padres seguían con sus rutinas y yo tenía un rincón de paz al que podía volver cuando lo necesitara. La primera noche de regreso a casa fue extraña, no porque hubiera tensión, sino porque todo parecía en calma. El pasillo estaba en silencio, la nevera llena, la mesa despejada. No encontré esas notas apresuradas de «llámame urgente» que solían esperar junto a la puerta. Me di cuenta de que mi corazón ya no latía anticipando un problema cada vez que giraba la llave. Al día siguiente, Belle me envió una foto de ella con su uniforme nuevo. No era la imagen de glamour que había perseguido antes. Era sencilla, práctica, pero lo que más me llamó la atención fue su sonrisa. No era una sonrisa fingida para las redes. Era honesta, casi tímida. Escribí: «Te queda bien», respondió. «Me queda mejor la sensación de ganármelo». Con el paso de las semanas, nuestra comunicación cambió de forma natural. Ya no había conversaciones centradas en facturas impagas o favores urgentes. Hablábamos de películas, de libros, de cosas que descubríamos en el día. Una tarde me mandó una receta que había probado en casa. «Prueba esto, creo que te gustará». Lo cociné y mientras el aroma llenaba la cocina, me di cuenta de que estaba recuperando algo que creía perdido: la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas sin una nube encima. Mis padres también parecían distintos. Habían aprendido a organizarse con el fondo de emergencia que creamos juntos. No era mucho, pero les daba una sensación de control que antes no tenían. Mi madre me llamó un jueves por la tarde, emocionada. ¿Sabes qué? Esta vez pagamos el seguro del coche sin pedir prestado a nadie. Eso es genial, dije, y lo decía en serio. Es que me siento ligera, añadió. Me conmovió escuchar esa palabra en su boca. Ligera. Una noche estábamos los cuatro cenando en casa de mis padres. Belle hablaba de un cliente simpático que le había hecho reír en el trabajo. Mi padre contaba una anécdota de cuando era joven y mi madre servía más pan. Yo me limité a escuchar. No sentí la necesidad de corregir, de anticipar, de salvar a nadie. Por primera vez en años, la mesa se sentía como un lugar donde todos teníamos nuestro propio peso y lo llevábamos con dignidad. El cambio más profundo, sin embargo, ocurrió en mí. Ya no me definía por lo que podía dar sin medida, sino por lo que podía construir con equilibrio. Volví a dibujar, algo que había dejado en pausa desde hacía una década. Llené mi casa de plantas y empecé a aprender a cuidarlas. Me descubrí despertando los sábados sin una lista de tareas urgentes para otros y sintiendo que ese tiempo libre era legítimo, no robado. Un domingo por la tarde, Belle me llamó para invitarme a caminar. Fuimos al parque que solíamos visitar de niñas. Las hojas caídas crujían bajo nuestros pasos. En un momento se detuvo y me miró seria. He estado pensando, si alguna vez me caigo otra vez, espero que no vengas corriendo a levantarme. La frase me descolocó. ¿Por qué dices eso? Porque quiero levantarme sola y porque sé que puedo. Se me formó un nudo en la garganta.
No, entonces supongo que las dos hemos crecido. En casa, esa noche, abrí el cuaderno que había llevado al viaje. Escribí: amar no es cargar, amar es acompañar. Me quedé mirando la frase y sentí que resumía todo el camino recorrido. La vida siguió, con sus rutinas y sus sorpresas. Hubo días en los que Belle se frustraba en el trabajo, semanas en las que mis padres discutían por cosas pequeñas, momentos en los que sentía la tentación de volver a mis viejas costumbres. Pero ya tenía herramientas. Cuando Belle me decía: esto es difícil, yo contestaba: confío en que lo resolverás. Y la veía hacerlo. Cuando mis padres pedían consejo, yo lo daba, pero sin adjuntar mi cartera. Un día, mi jefe me llamó a su oficina. Hay una oportunidad para que lideres un proyecto en otra ciudad. Serán 3 meses. Antes, mi primer pensamiento habría sido: ¿y si mi familia me necesita? Ahora, lo primero que pensé fue: ¿quiero hacerlo? La respuesta fue sí. Acordamos fechas y condiciones. Al salir, llamé a Belle para contárselo. Eso es increíble, dijo. No te preocupes por nosotros, podemos con todo. Esa frase, tan simple, era la confirmación de que algo fundamental había cambiado. El día que partí hacia ese nuevo proyecto, la despedida fue distinta a todas las anteriores. No hubo miradas de dependencia ni manos aferradas. Hubo abrazos firmes, sonrisas reales y un "te esperamos para celebrar", que sonaba a alegría, no a alivio. Ahora, mirando hacia atrás, sé que la decisión de dejar de rescatar a Belle fue más que un acto de firmeza, fue el inicio de un aprendizaje para todos. Aprendimos que la independencia no es frialdad, que poner límites no significa cerrar el corazón, y que a veces, para cuidar de quienes amamos, tenemos que dar un paso atrás. No soy la misma persona que se desvivía por mantener a flote un barco que no era suyo. Soy alguien que camina junto a los demás, no delante empujando, ni detrás empujando a que avancen. Y esa, descubrí, es la mejor forma de estar. Hace unos días, Belle me mandó un mensaje con una foto de un par de zapatos nuevos que se había comprado. Debajo escribió: primer regalo que me doy con mi propio dinero en mucho tiempo. Me acordé de ti. No necesitaba más. Sonreí, pensando que, quizá, ese era el mejor cierre que podía tener nuestra historia, no una reconciliación dramática, sino un presente construido día a día, con respeto mutuo y la libertad de ser responsables de nosotros mismos. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela y me quedé observando cómo la llama danzaba. No pensé en facturas, ni en favores, ni en planes de rescate. Pensé en el mar, en los paseos por el parque, en la risa de mi familia en la mesa, y supe que, aunque el camino había sido largo y a veces doloroso, había valido la pena. Cerré los ojos con una certeza tranquila. Los límites que un día dibujé no fueron muros para separarnos, sino puentes para encontrarnos de nuevo, desde un lugar más sano, más honesto y más libre.